Hay una cuestión sustancial que es que los productos no hablan, no se mueven, no tienen iniciativa propia, no tienen un lenguaje propio. Los productos hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Por supuesto, cumplen una función como tales, que puede ser lavar, que puede ser mejorar tu aspecto, que puede ser llevarte de un lado al otro en caso que sea la marca de un vehículo, pero no tienen independencia de criterio, no tienen juicio crítico sobre las cosas. En cambio, en una campaña política se trata de trabajar con candidatos que sí hablan desde los estrados, que sí hablan desde los medios, etc. Entonces, desde las góndolas no se habla, desde los estrados sí. Y esa es la diferencia sustancial que hay entre una campaña política y una campaña comercial, entre un político y entre un producto X. Eso por un lado. Luego está cómo las agencias trabajamos con respecto a esto, cómo los publicitarios nos movemos respecto a una campaña política. En lo que hace a mi experiencia personal y en lo que creo y en lo que recomendaría a cualquiera que tomara la responsabilidad de hacer una campaña política es: tú puedes articular con la agencia aparte, pero el esfuerzo se hace afuera. Una campaña política es tremendamente contaminante, donde vos la pongas dentro de una estructura, dentro de una organización, termina inevitablemente contaminando a la organización, y por el otro lado tampoco da las respuestas que una campaña política necesita. Repito, esta es mi experiencia personal, pero también es lo que pasa en el mundo. No es muy difícil que publicitarios responsables de una organización ingresen a su agencia una campaña política y la coloquen en el rango de sus campañas comerciales. Luego está si estas campañas políticas pueden afectar o no el desempeño de la agencia, por más que uno lo saque para afuera, o si puede contaminar el vínculo con clientes particulares o con clientes estrictamente comerciales. Yo creo que no necesariamente pasa, pero que a veces sí pasa. Yo creo que hay alguna diferencia sustancial, ¿no? Desde el punto de vista formal, las agencias que hemos trabajado alguna vez para políticos, tratamos de hacerlo en forma independiente de lo que es el día a día de la agencia. Por un problema de susceptibilidades, de manejo de información, ¿viste? De si sos de Nacional no puede ser de Peñarol, entonces este se molestó porque vos sos de Nacional, bueno, qué sé yo. Entonces las agencias a veces manejamos eso. En el mundo pasa también, ¿eh? Los Sachi, que eran maestros en esto, hicieron todas las campañas de Margaret Thatcher en los 70, lo manejaban de esa forma. Eso ya es una diferenciación. Vos tomás un equipo y lo pones a trabajar para el candidato. Luego te diría que la gran diferencia en hacer una campaña para un producto y para un político es que el político habla. El producto no habla, es decir, vos el producto en un escritorio, en una mesa de trabajo, de alguna forma lo creás, lo posicionás, le das una imagen y el producto sigue el camino. Si vos sos una agencia honesta y tu cliente es honesto, con cierta honestidad y sin hablar. ¿Qué pasa con el político? Y la publicidad yo te diría que puede llamar la atención sobre un candidato político. Vos en tu casa distraídamente o en internet o en los medios digitales hoy en día, vos podés decir, mirá, es lo que está haciendo y te llama la atención. Ese es el aporte que la publicidad puede hacer, digamos, para un candidato político. Pero el candidato político desgraciadamente habla, o afortunadamente habla, como queramos llamarle. Entonces las personas nos formamos opinión de este político. Cuando el tipo salió a las 7:30 de la mañana, le pusieron un micrófono en la boca y le preguntaron, señor, ¿qué opina de lo que dijo fulano ayer de usted? O de tal tema. Y ahí el tipo habló, y ahí vos no lo podés manejar. O sea, si vos tenés un político que dice tener un determinado cargo, que parecería que después no lo tiene, la publicidad no puede hacer milagros respecto de esas cosas. Todos nos formamos opinión en las notas, en las entrevistas, en los reportajes que son trascendentes, donde el individuo da su opinión.
La publicidad es, digamos, como un marco para este hombre, ¿no? Pero no es mucho más que eso. Cuando vos haces una campaña política, de hecho yo nunca trabajé para ello y no trabajaría por un tema de convicción personal, creo que al hablar de una campaña política vos lo que estás tratando estás hablando de ideología, de personas, de credos, ¿viste? Es un poco un tema un poco quizás más delicado a mi entender, desde ese lugar, sobre todo ideológico, dirigido a las personas que con un producto, más allá que queriendo cambiar un comportamiento o una tendencia. Eso, ahí creo que hay puntos en común, pero me parece que el enfoque es totalmente distinto. De hecho, hay diferentes empresas que se dedican puntualmente a eso. Me parece que son dos cosas totalmente interesantes, una por un lado y la otra por el otro. Porque creo que lo que es las campañas políticas y cómo analizar eso es un mundo muy interesante. Pero me parece que son distintas, y desde ese lugar, ya te digo, puntualmente cuando estás vinculándolo desde que lo que estás comunicando es eso, es una ideología, ¿viste? Son personas, involucras otro montón de cosas, un montón de intangibles quizás, donde me parece que entran en juego otras cosas que cuando vendes un producto, a mi entender, no sé. Supongo que deben haber bastantes diferencias. Para empezar, creo que no es lo mismo trabajar con empresarios que trabajar como políticos. No debe ser lo mismo el equipo de trabajo cuando uno está haciendo una campaña política y cuando uno está trabajando un producto, que por otro lado muchas veces son con productos campañas de largo plazo. Uno trabaja con un mismo anunciante 10 o 15 años y saca trabajos excelentes, y las campañas generalmente son por muy corto tiempo. Eso en aspectos técnicos. Después, si la pregunta termina siendo si es lo mismo un político que un producto, quiero creer de que no. Pero bueno, capaz que es más un deseo que una opinión. Primero debo de aclarar que nosotros en Jan & Rubicam no nos dedicamos a la política, a la propaganda electoral a nivel global. Es una definición global que es que nosotros nos dedicamos a los negocios, y que los negocios son los negocios y la política es la política, y que no vale la pena mezclarlos. Sí trabajamos para gobiernos, para empresas públicas, pero no para candidatos electorales. Y no tenemos un juicio de si está bien o está mal, simplemente la compañía no lo hace a nivel global. A nivel personal, cuando empecé a estudiar comunicación, me influenció mucho un libro que se llama La campaña electoral ha terminado, de Paul Lazarsfeld, donde él decía que cuando empieza la campaña los votos ya están decididos. Y cuando se decidieron, todos los meses anteriores. Y en un país como el nuestro, lo podemos ver cada vez que prendemos un informativo de televisión, la campaña electoral empieza al otro día de las elecciones. La campaña electoral es un continuo, ¿no? Es un always on, está siempre funcionando y siempre corriendo. Yo creo que buena parte de la campaña electoral se juega todos los días en las noticias. Y esa es la gran diferencia que hay entre la propaganda electoral y la publicidad comercial. La publicidad comercial trabaja más por zonas, por hitos, Día de la Madre, las fiestas, el invierno, el verano, según la categoría de productos. Entonces, creo que esa es la diferencia fundamental, lo que hace que sea una diferencia grande, ¿no? Quienes se dedican al marketing político son especialistas en eso, o sea, no es que con su conocimiento de publicitarios asesoran a un candidato político. Creo que es más serio que eso, que es una especialidad, que hay gente que se ha preparado y que lo hace muy bien. Las diferencias son muchas. Anteriormente se decía que la diferencia estaba que el candidato habla y un producto no habla. Yo creo que los productos también hablan, a través de los envases, a través de la exhibición, a través de la propia comunicación hablan también. Lo que sí es cierto que un producto tiene un público específico y particular. Un político tiene todo el país y la forma de llegarle a todo el país no es la misma. Los momentos no son los mismos, las estrategias no son las mismas. Por eso es que cada vez más hay especialistas en marketing político. No te puedo decir que haya tenido la experiencia de hacer una campaña política, sí he hecho de producto mucho, pero definitivamente vi muchas cosas y siempre me dan ganas de haber tenido la posibilidad de haber hecho una campaña,
y creo que ahí en el medio empiezan a pasar cosas de cómo uno piensa en relación a la política y cuándo tiene que colgar el pensamiento personal y sacarse el poncho ese y ponerse el profesional. Pero estimo que en el proceso de trabajo dentro de una agencia, la dinámica de una campaña política debe tener una influencia muy grande en el trabajo diario. Es decir, yendo a un político, por ejemplo, una candidatura presidencial, estimo que si pasa la segunda vuelta en un sistema como el que tenemos nosotros, me imagino que la dinámica de esa agencia en el trabajo debe ser infernal, y la victoria o la derrota política a veces se le adjudica mucho al tipo de campaña que se le hace, por ejemplo, a un candidato. Lo cual me parece que debe tener un nervio muy grande para un equipo de trabajo, que debe tener una desilusión muy grande cuando no salen bien las cosas y una alegría o una satisfacción muy grande cuando el resultado sale bien. Pero la verdad no tuve la oportunidad, me gustaría un día poder probar. La diferencia entre una campaña política y la campaña con un producto creo que queda bien clara, bien expresada, en que es mucho más fácil lograr que una persona simpatice por una marca de jabón que no conoce, que simpatice por un señor que tampoco conoce de pronto. Si lo conoce es mucho más difícil todavía. Si no simpatiza ya, va a ser muy difícil. En los dos casos la publicidad tiene el mismo trabajo, siempre. Las decisiones humanas son eminentemente emocionales. Luego pasamos por ese proceso de consistencia cognitiva que se llama, que nos permite creer que somos seres racionales y que organizamos nuestra vida de acuerdo a razones y argumentos pensados. En realidad ordenamos los argumentos y las razones después de que tomamos las decisiones íntimamente en el corazón, ¿no? Por esa razón la publicidad, ahí es donde tiene que trabajar, ahí es donde funciona, tiene siempre el mismo trabajo, que es lograr que las personas tengan empatía y establezcan un vínculo afectivo favorable con una marca o un producto. Y como te digo, es mucho más fácil lograrlo por una marca que tiene un aspecto, una imagen que es frío y que pertenece al mundo de lo gráfico, que lo tengan por una persona que de pronto no se viste como le gusta a esa persona, a la gente que de pronto le gusta a la gente que se viste elegante, o de pronto detesta a la gente que se viste elegante, ¿no? Porque todos tenemos nuestros gustos. O no le gusta cómo habla, porque habla con acento, por ejemplo, o habla muy campechano, o habla muy florido. Hay gente a la que le cae muy mal la gente que habla florida, porque siente que es pedante, o que le cae muy mal la gente que habla con problemas gramaticales y más popular. Entonces, es mucho más difícil hacer el trabajo para vender ese producto que habla, se viste, se peina y tiene un aspecto y un gesto que inevitablemente quiere decir cosas y que no lo hemos podido diseñar y que no lo podemos actualizar tanto, por más que se actualiza, por más que se retoca, nunca se modifica tanto de su naturalidad genuina y original, por más que se modifica, como si se puede modificar el aspecto de un jabón, el envase, el todo, ¿no? Luego está el cliché, que es muy aburrido y muy cliché, pero muy obvio también y muy claro, que es que los políticos hablan y los jabones no. Tú hablas por el jabón y si nos dejaran hablar a nosotros los políticos, de pronto siempre iríamos mejor, pero entonces no serían políticos. Desde lo personal y de la compañía, no creo que muchas. Nosotros hemos sido tentados varias veces en trabajar para política, en campañas políticas, y hemos decidido que no. Nosotros no hacemos trabajo político ni religioso. Pero creo que hoy la tecnología ha cortado el tema publicitario político de una forma en la cual quizás es más fácil. ¿Por qué? Porque quizás antes teníamos que llevar adelante un comercial en televisión, en radio, en medios masivos en los cuales no estaban segmentados, y la opinión podía generar muchas controversias porque en realidad iba dirigido a todo el mismo segmento. Hoy por hoy, con la hipersegmentación, para un político es mucho más fácil el ir al uno a uno en mensajes de comunicación y hasta pasar desapercibidos, porque nosotros podemos hacer que una persona determinada de tal rango económico,
o en tal lugar de Uruguay reciba el mensaje tal y otro del mensaje tal. Y aparte nosotros también damos una devolución de la analítica de ese mensaje, por lo cual se puede hacer un reach mucho más amplio, mucho más efectivo y, digamos, menos visible, para no generar reacciones desde otros lados, ¿no? Me parece que en ese sentido la tecnología, y hoy por hoy, si yo tuviera que hacer campaña política, la trabajaría mucho más por ese lado, entendiendo hoy la dinamización de los contenidos y la hipersegmentación para lograr objetivos, que después, aparte, incluso son medibles, o sea que es mucho más fácil en ese sentido. Puntualmente a la diferencia creo que va más por ahí, en herir susceptibilidades o tomar algunos mensajes o algunos conceptos políticos que hoy puede ser más fácil segmentarlos y no herir. En cambio, en la comunicación publicitaria es como se trata de tocar lugares comunes, ¿no? Entonces, de alguna manera podría llegar a ser más fácil. Mira, la gran diferencia es que los seres humanos son muy diferentes de las marcas o de las cosas. Para mí, en valores absolutos, te diría, la incidencia de una campaña publicitaria en política es mucho menor que la incidencia de una campaña publicitaria en productos de mercado. ¿Por qué? Porque la gran campaña publicitaria de un político es el político. Y es lo que él hace, lo que dice y lo que no dice, y los errores o aciertos que comete o los aciertos que hace. Lo que me parece que un producto o un servicio es algo, al ser una cosa que no es viva, que no hace cosas todos los días, que no aparece en los diarios todos los días, lo que hagamos en publicidad incide mucho más. O sea, vos le podés dar una personalidad a un producto, pero no le podés dar una personalidad a un político. El político tiene una personalidad. Lo que podés agarrar es, en una campaña, subrayar algunos aspectos de su personalidad que son especialmente buenos, o tratar de limar cosas que sabés que a la gente no le caen tan bien. Pero el final de esto es que el político todos los días da la cara, todos los días aparece en tanda, y no hay mucho para cambiar. O sea, en la gran campaña del político es el político. En los productos sí, porque en general en el mercado nosotros tenemos muchos productos que pueden ser más o menos parecidos. Y lo que comuniques de ellos puede hacerle diferencia. No así en los políticos. En ese sentido, insisto, la publicidad política al final, en la ecuación final, incide muy poquitos puntos en el resultado. En cambio, en el mercado, la publicidad de mercado, de servicios, de productos, sí incide mucho más. Y una buena campaña puede incidir en la vida de un producto mucho más que una gran campaña publicitaria de un político. Y en general, las grandes campañas publicitarias de políticos, fíjate y rascás un poco, y es que el político es una persona que tiene valores muy grandes para ser transmitido. La campaña de Obama, que todo el mundo dice, wow, es la mejor campaña de la historia, Obama es un personaje único en la historia. No podés hacer lo mismo con Trump, porque no podés, porque por más campaña buena que hagas, Trump tiene otras características que probablemente no sean tan agradables para trabajar como las de Obama. Y así creo que corre para todos los políticos.